Hay otro dato significativo que surge del libro, es decir, el capitalismo minero no respeta los derechos humanos. No. Y digo esto porque esta ha sido una bandera de este gobierno, pero ocultado detrás esta forma de capitalismo depredante. Ya, Ricardo, voy a decirle a tu cámara lo mismo que he dicho en algunas otras ocasiones. El señor Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, que ha buscado represores a lo largo y ancho del territorio nacional, hay uno que se le escapó por la coladera, que se llama Rubén Osvaldo Bufano. Sí. Autor nada menos que del secuestro, de esas torturas y la desaparición de Haroldo Conti, del escritor Haroldo Conti, y copartícipe de la masacre de Fátima, además del secuestro del empresario Koldovsky en Suiza, por el cual fue condenado a 4 años y medio de prisión en la Confederación Helvética. Es un pedazo de genocida, un pedazo de represor que está escondido en los pliegues protectores del señor José Luis Gioja. Escondido, ahí, guardado entre los pliegues. Con Bufano, muchachos. ¿Por qué no lo buscan a Bufano? ¿No les interesa como represor? ¿No les interesa como genocida? Entonces, vos te das cuenta, el mal es eso. El mal también es la mentira. El mal es decir, no, yo estoy ¿no es cierto?, en una política latinoamericana, de unidad, y Bonazo le hace el juego a la derecha, y después acordar con el macrismo el voto del presupuesto. Sí, es colegas tuyos, por ejemplo, Risky y compañía, han dicho que vos le haces el juego a la derecha. Claro, y yo lo que le digo, les pregunto, ¿y qué Gioja a la izquierda? O sea, porque no lo he visto con una boina y una estrella bajando desde de San Juan de la Sierra, no lo he visto. No, ni a él ni a César Ambrosio, ni tampoco a Berbisky. Sí. Pero te digo, el problema justamente es ese, que con palabras se adornan entregas. O sea, se está trabajando para el grupo Rockefeller. Y no es casualidad, ¿eh? No es casualidad. No. Digo, es causalidad en todo caso. ¿Y quiénes manejan el mundo? Los Rothschild, los Rockefeller. Son los mismos de antes. Digo, los mismos que son responsables de nuestra deuda externa. Sí. Los Ron, ¿qué hicieron? Se llevaron capital a patada antes del corralito. Entre otras cosas. Digo, son grandes exportadores de capital argentino. Así es. Todos ellos intermediarios, nadie productivo, nadie que generó un peso para el país. Todos que robaron a los pequeños inversionistas, ¿no? Se quedaron con el dinero los pequeños inversionistas. Estos son los protagonistas del mal. Son los mismos que la gente quería colgar en los bancos en la crisis del 20 de diciembre del 2001. Claro. Eso es lo mismo, es lo mismo. Lo mismo que cuando la gente iba a patear los bancos. Bueno, estos mismos son. Estos son los protagonistas del mal, son los que están denunciados acá. Solo que ahora vienen por algo mucho más grave, porque durante el menemismo, o durante de la Rúa, sí, se llevaban lo que estaba sobre la mesa, las joyas de la abuela. Ahora vienen por la abuela. No, el agua es la abuela. Ahora vienen por la abuela, dicen, no, mire, ya nosotros ya privatizamos YPF, todo eso ya lo hicimos, ya está lindo, ya se lo podemos dar a Eskenazi, no hay problema, le podemos dar a la burguesía nacional, a la nueva burguesía nacional, entre comillas, al nuevo empresariado creado por el kirchnerismo. Bueno, un comprovinciano de ustedes, Ferreira, electroingeniería, pero vamos a decir las cosas como son, que he comprado medios a lo bárbaro, que me dijo en mi casa, voy por todo, vamos por más. Vamos a comprar más medios. ¿Cómo te reunís con ellos? Está en el libro. Una de las tantas cosas que están en el libro. Por eso no le contestan. No le pueden contestar a este libro porque es incontestable. Es decir, acá hablo de Spolsky, del grupo económico Kirchner, del grupo mediático Kirchner, de cómo apoyé a los Kirchner al comienzo y cómo rompí con ellos y por qué rompí con ellos. A propósito, yo recuerdo que en algún determinado momento vos participabas, sí, inclusive claro, viajabas al sur y estabas con ellos en el sur. ¿Qué pasó? Bueno, yo lo que aspiré, Ricardo, y por eso creo que fue correcto, a que hubiera un gobierno de transición. No era un gobierno que respondía plenamente a lo que yo deseaba, pero no habíamos logrado organizar lo que yo deseaba. Yo deseaba organizar una especie de PT, que la CTA, ¿no es cierto?, hubiera sido el motor, el eje de un proyecto de liberación en la Argentina. Por muchísimas razones, lamentablemente, se quedó en el plano sindical y no tuvo proyección política. ¿No es cierto? Por lo menos no tuvo la proyección política que yo hubiera querido. Dentro de la clase política tradicional, los Kirchner aparecían en ese momento como los más receptivos a entender algunas cosas fundamentales que la gente estaba planteando: la reforma de la Corte, la cuestión de los derechos humanos, la memoria histórica, el fin de la impunidad, una negociación distinta de la deuda en términos no convencionales a los de la eterna
refinanciaciones que se habían hecho antes por parte de Cavallo, el megacanje, etcétera, etcétera. Y en ese marco, bueno, me parecía positivo apoyarlos, y los apoyé con diferencias que también se cuentan en el libro, que no se percibieron muchas veces en la superficie, porque no llegaron a ser traumáticas. ¿Cuándo llegan a ser traumáticas? Cuando ellos se equivocan, me dan la Comisión de Recursos Naturales. Claro, decir, le damos algo. Exacto, la Comisión Total. Y tirale a la Comisión de Recursos Naturales, total ahí no hay guita. Claro, recursos naturales. Claro. Y el pichoncito que maneja de recursos naturales decide tomárselo en serio y decir, che, loco, hay que proteger los bosques. Y decide proteger los bosques. Primera bronca, bosque, claro. que tardaron 1 año y medio en reglamentarla, Cristina, Sí, ¿te acordás? sí. Y la reglamenta recién después de la tragedia de Tartagal. Es decir, cuando la deforestación se convierte en el alud de Tartagal. Entonces ahí reglamenta, Sí, recién. O sea, la bronca venía antes de Glaciares. Ahora, estalla definitivamente en Glaciares, cuando ella, apoyándose en lo que le dice Mayoral, que es socio, evidentemente un socio de la Barri, un socio minoritario, cuando digo socio, por favor, quiero decir, hay que ubicarlos en su lugar, en su debido lugar. Lo que dice Mayoral, lo que le dice Gioja, etcétera, y otros gobernadores de zonas cordilleranas, decide vetar de manera absoluta la ley de glaciares, y yo de manera absoluta dije, reuní a la comisión, en el acto reuní a la comisión como gesto político, y dije, vamos a resistir y vamos a tratar de insistir para que la ley vuelva a existir al Congreso. En la ley de glaciares ahí juega un papel preponderante firme, ¿no? Bueno, ahí nosotros tuvimos, como lo cuento también en el libro, primero enfrentamientos muy grandes, una polémica muy fuerte en televisión, y después de la polémica Filmus me llamó. No, te llaman por teléfono y decís, voy a apelar a mi función de periodista y anunciar una primicia. Claro, exactamente, en el Congreso. Digo, en la provincia me llamó Filmus. Le llamó Filmus. Exacto, me llama Filmus y me dice, ¿por qué no hacemos una ley común? Dije, mira, Daniel, si es un procedimiento transparente que hacemos de cara al Congreso, de cara a la sociedad, de acuerdo. Segundo, si es una ley más protectora, no menos. Vos querés incorporar algunos detalles técnicos, como por ejemplo, declarar a los glaciares como bienes de interés público y todo más, yo estoy de acuerdo con vos, ponemos eso, no hay ningún problema y todo lo demás. Pero hay algo que vos tenés que aceptar, de mi texto, que es la protección de las áreas periglaciares, que es lo que la minería no quería. Y es, Ricardo, de las áreas periglaciares donde surgen los ríos de montaña, justamente. Es decir, que eso además no le pertenece a las provincias, como dicen tramposamente los Gioja y compañía. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un recurso natural fijo que está ahí en ese territorio, sino de un recurso natural móvil, que es el recurso hídrico, o sea, el agua, que va a más jurisdicciones. Si va a más jurisdicciones, la nación tiene todo el derecho del mundo de decir, a ver cómo es esto, muchachos, ¿qué vas a hacer con esta agüita que va para acá y finalmente va a parar al mar? ¿No? Vos hablás en un determinado momento del tercer país. ¿A qué te referís con ellos? En el libro lo he leído, pero digo, para que la gente lo entienda. Bueno, mira, el concepto de tercer país o de país virtual es de un dirigente político muy importante, Julián Arcayaga de Chile, que yo lo tomo de él y lo cito a él. Él trabajó con el senador Jorge Lavandero, que fue un senador que se opuso a ese tercer país en Chile, y la Barri le montaron una farsa, que no, lo acusaron de pedófilo, lo hundieron, de la manera más mafiosa que te puedas imaginar, o sea, le hicieron una movida mafiosa y lo hundieron. Bueno, él habla en este sentido de que realmente es una especie justamente de territorio en el cual no hay ley, es decir, lo que se llama área de producción, que es el tercer país, para que los televidentes se den una idea, nos estamos refiriendo con Arcayaga, yo, etcétera, a una franja que está en la cordillera de los Andes, en la zona limítrofe con Chile, que tiene como unos 3.000 kilómetros de longitud por unos 100 y pico de kilómetros de ancho, más o menos, tomando parte del territorio chileno, parte del territorio argentino, o sea, hacia las dos laderas de montaña. Estamos hablando de un territorio total de unos 384.000 kilómetros cuadrados, donde ¿qué es lo que coincide y coexiste? Las explotaciones mineras. Claro, lo increíble de esto es que no existe una ley. No, claro. De que sea un territorio... Existen leyes del año 93. Claro, pero que un territorio liberal. Claro, es que esto tiene que ver, Ricardo, esto tiene que ver con el Tratado Binacional Argentino-Chileno que firmaron Eduardo Frei y Carlos Menem en diciembre de 1997,
y con el acuerdo, el protocolo adicional firmado por Bielsa y María Soledad Alvear, la canciller chilena, en el 2004. Por medio del cual se crea este país donde, desde el punto de vista de la seguridad, ¿quién impera? Y la seguridad privada de la Barricol. Entonces, incluso las fuerzas públicas, que Bielsa en la polémica lo niega, pero está en el articulado, las fuerzas públicas de un país y del otro tendrán que estar, dice, bajo el pago de la empresa. O sea, ¿quién te va a controlar al que paga? Este es al que paga la factura. ¿Quién controla al que paga la factura? Esta es una pregunta fundamental para hacerse. Pero además, hay una cosa que no hace falta ir a esto, y es muy tonto que Bielsa intente desmentirlo. ¿Qué le pasó a Pino Solana y a otros cuando intentaron meterse en los caminos que antes eran públicos y ahora tienen un letrero como los de los nazis? Gracias, perdón. Como los de los nazis que decían Achtung, ¿te acordás? Atención, no pasar, propiedad privada, Barricol, etcétera, etcétera. Y ese camino teóricamente pertenece a la soberanía de la República Argentina en la parte argentina y a la soberanía chilena en la parte chilena. No, pertenece a ese tercer país con cuya bandera se sacó una foto Cristina Fernández de Kirchner, a sus espaldas, la bandera de la Barricol. Había tres banderas, estaba la bandera argentina, la bandera de Canadá y la bandera de Barricol. Bueno, ese es el tercer país. Ahora, ¿cuál es el límite de los negocios de los Kirchner, Gioja, con respecto a ese mismo límite como reaseguro de la política argentina? Bueno, yo creo que el problema serio es que en estos 8 años de gobierno los Kirchner construyeron un nuevo grupo económico con intereses muy serios en el petróleo, en el juego, en una larga gama, en los medios, en una larga gama de actividades, como una manera de sostener ese poder más allá de los ciclos normales del poder. Es algo parecido a lo que hizo Salinas de Gortari en México. Claro. Entonces, esto y el progresismo tienen poco que ver. Claro, pero sirve como excusa, ¿no? Hay que recordar que Arturo Illia, cuando fue derribado, tenía menos patrimonio con el que había entrado a la presidencia. Hay que recordar que Héctor Cámpora, después de pasar 5 años por la presidencia de la Cámara, salió con menos patrimonio del que tenía. Es decir, que ha habido hombres honestos en la política argentina que han trabajado antes de una profesión y han vuelto a la profesión, digamos, sin un centavo. Entonces, que haya habido un crecimiento del patrimonio presidencial, del matrimonio y el patrimonio, vamos a hacer un juego de palabras, el patrimonio del matrimonio, creciera en un 900% en 8 años, y es un exceso. Me parece. Sí, creo que sí. Ahora, hay dos cosas que no quiere este gobierno que se discutan, o tres. Tu libro, eso seguro. Tu libro, el patrimonio, precisamente de ellos, el progresismo, y agreguémosle una más, que se lo compare a los límites de corrupción con la época de Menem. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, yo creo que los límites de corrupción han superado la época de Menem. ¿Por qué? Porque en la época de Menem lo que se privatiza son las empresas del Estado, lo cual es muy grave, y en el caso de YPF gravísimo. Pero se privatiza, digamos, lo que estaba, vuelvo a repetir, sobre la mesa, o sea, la superestructura productiva, ese capital que el pueblo argentino o la sociedad argentina había construido a lo largo de años. Ahora estamos en la base, es decir, estamos en los bosques por la deforestación y estamos hablando del agua en la zona cordillerana y estamos hablando del empobrecimiento de la tierra en general con la expansión de la frontera agropecuaria y estamos hablando de una explotación desaforada y sin control por parte del Estado, porque lo negocian las provincias directamente, del petróleo offshore de la Patagonia en el mar hipercontinental argentino. Y además, como te decía antes, con empresas vinculadas al Barclays Bank y vinculadas a alguien que se maneja como enemigo nuestro, que es el Reino Unido, y que ha hecho hasta demostraciones de una hostilidad absoluta, digamos, en Malvinas. Entonces esas mismas compañías no hay ningún problema. El enemigo se vuelve amigo cuando explotan en el mar hipercontinental argentino. Bueno, creo que
tendríamos que tener un poco más de consistencia para que el Reino Unido nos tome en serio. Entonces todo esto tiene que ver con el mal. Cuando prima los negocios, cuando priman los negocios por encima de la concepción de soberanía, por encima del concepto de planificación, por encima del criterio de programación de un país, de qué debe ser un país, o a qué país aspiramos, y qué recursos le vamos a poner para que llegue a ser el país que aspiramos, y ahí estamos perdidos. Es decir, la corrupción estructural, lo que tiene de peligroso, y esto no es el mal no alude a una corrupción coyuntural, a un hecho delictivo, que sería muy poco, no, alude a una cadena, alude a una estructura. Hay una estructura viciada, una estructura perversa, y esa estructura que hay que cambiar. Esa estructura sigue la misma lógica que durante el menemismo, y la amplía porque ya se trata de los recursos naturales. Es decir, antes se trataba de gas del Estado, de YPF, de aerolíneas, etcétera, etcétera. Se trata directamente del agua, del aire, de los bosques, de los campos.